Muy buenos días, mi nombre es Estefania Arevalo y junto con mi compañera Ana Castillo Pontón les estaremos hablando acerca de la termodinámica. Hablaremos acerca de la ley cero, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Para empezar, es importante tener en cuenta que la termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, de presión y de volumen de un sistema físico. Puede ser de un material, de un líquido, un conjunto de cuerpos, entre otras cosas. Esto lo estudia a nivel macroscópico. La raíz termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la termodinámica estudia el movimiento de calor en un cuerpo. La materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada y la termodinámica estudia este movimiento desordenado. La importancia práctica de la termodinámica radica fundamentalmente en la diversidad de fenómenos físicos que se pueden describir a través de esta y también del conocimiento de esta diversidad de procesos ha derivado una enorme productividad tecnológica. Hemos tenido muchos beneficios de la termodinámica, del estudio de la termodinámica. En esta rama de la física se estudian y se clasifican las interacciones entre diversos sistemas termodinámicos. Dentro de la termodinámica se estudian diversas cosas, como por ejemplo las leyes de la termodinámica, que estas leyes definen la forma en la que la energía puede ser intercambiada entre los sistemas físicos en forma de calor o de trabajo. También tenemos la entropía, que la entropía es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. De manera concreta, la entropía define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. O sea, en esta entropía estudia la energía cinética que tienen las partículas que componen un cuerpo. También podemos encontrar la entalpía, que es una función de estado del sistema físico considerado. La entalpía es una magnitud termodinámica que se simboliza con la letra H mayúscula y que se puede definir como el flujo de la energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es el de presión y volumen. Es decir, es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno. Y de manera seguida, este estudio se aplica en los gases. En este caso, se suele hablar de los gases ideales. Dentro de la termodinámica podemos encontrar lo que se denomina un sistema termodinámico. Un sistema contiene lo que se llama también un objeto de estudio. Este objeto de estudio es una sustancia con una gran cantidad de moléculas o átomos. Este objeto está formado por un volumen geométrico de dimensiones macroscópicas, que se someten a condiciones experimentales que son controladas. Un sistema termodinámico puede experimentar transformaciones internas e intercambia energía y o materia con su entorno externo. Un sistema termodinámico se define como una cantidad de materia o una región en el espacio sobre el cual la atención se concentra para el análisis de un problema específico. Todo lo que forma parte del exterior del sistema se llama entorno y el sistema está separado del entorno por lo que se denomina un límite, que este límite puede ser fijo o puede ser móvil. Podemos también encontrar en diversos tipos de sistemas dentro de la termodinámica, como por ejemplo el sistema abierto. Un sistema está abierto si permite un flujo con el entorno exterior a través de su límite. El intercambio puede ser de energía, calor, trabajo o de materia. Un ejemplo de un sistema abierto es una piscina llena de agua. En la piscina, el agua puede entrar o salir de la piscina y puede calentarse mediante un sistema de calefacción o también se puede refrigerar por el viento. Tenemos también un sistema cerrado. Un sistema cerrado permite un flujo de energía con el entorno exterior a través de su frontera, por medio de calor o trabajo o alguna otra forma de energía, pero no de masa.
Un ejemplo es un cilindro mantenido cerrado por una válvula, que puede calentar o enfriar, pero no pierde masa. Tenemos también un sistema aislado, que se dice que un sistema está aislado si no permite el intercambio de materia con el entorno exterior y no permite la transferencia de energía con el entorno exterior. Un ejemplo es el universo, donde nosotros nos encontramos. La mayoría de los astrónomos también consideran que el universo es un sistema aislado, puesto que no permite la entrada ni la salida de energía y o materia. Dentro de las leyes de la termodinámica encontramos la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, también están en equilibrio térmico entre sí. A esta también se le conoce como el principio cero de la termodinámica. Se puede explicar de manera más sencilla con lo siguiente. Si A está en equilibrio térmico con B y A también está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo que llamaremos C, podemos concluir que B está en equilibrio térmico con C. Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando, al ponerse en contacto, sus variables de estado no cambian. Si no están en equilibrio térmico, experimentarán un intercambio de calor o de energía y alcanzarán posteriormente el equilibrio térmico. La ley cero fue la última de las leyes de la termodinámica en postularse, en ser introducida, irónicamente, pero para poder obtener una estructura lógica era necesario colocarla antes que las otras leyes. Dentro de los ejemplos de la ley cero podemos encontrar cuando tenemos un vaso con hielo que se encuentre a temperatura ambiente. En este caso tenemos el hielo, tenemos el agua y tenemos el vaso. Inicialmente los tres intercambiarán calor y energía hasta llegar a un equilibrio térmico y pasado un tiempo los tres elementos tendrán la misma temperatura. También tenemos el ejemplo del termómetro. Considerando un cuerpo B que consiste en un tubo con un capilar contenido de mercurio, sus niveles de altura sobre el capilar representan las diferentes temperaturas. Ahora, si se considera un cuerpo A, por ejemplo, el cuerpo humano, podemos notar que si acercamos el termómetro al cuerpo y lo dejamos suficiente tiempo, el termómetro alcanzará el valor correspondiente a la temperatura corporal. El termómetro y el cuerpo humano estarán entonces en equilibrio térmico. Por lo tanto, ambos habrán alcanzado la misma temperatura. Tenemos también la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía interna en un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Y se expresa a través de esta fórmula que podemos ver en pantalla, donde el diferencial de U es igual al incremento de energía interna de un sistema. También es importante tener en cuenta que su unidad de medida es en el sistema internacional es julios o joules, donde Q es el calor intercambiado por el sistema con el entorno, cuya unidad de medida también son los joules o los julios. Y tenemos W, que es el trabajo intercambiado por el sistema con el entorno, cuya unidad también son joules. Entonces tenemos que la fórmula que define la primera ley de la termodinámica es el diferencial de U es igual al calor menos el trabajo, o el incremento de la energía interna del sistema es igual al calor intercambiado por el sistema con el entorno menos el trabajo intercambiado por el sistema con el entorno. Al igual que todos los principios de la termodinámica, el primer principio se basa en sistemas en equilibrio. Es muy probable que todos hayamos oído alguna vez acerca de esta famosa frase que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y se trata de un principio general de la conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica es la aplicación a procesos térmicos de este principio. En un sistema aislado en el que no se intercambia energía con el calor, nos queda entonces que el diferencial de U es igual a 0, o que el incremento de la energía interna de un sistema es igual a 0.
El universo en su totalidad se podría considerar como un sistema aislado y por lo tanto su energía total permanece constante. Finalmente, se observa que al ser una función de estado, la diferencia de la energía interna solo depende de los estados inicial y final, y no del camino que se haya seguido en el proceso. El calor y el trabajo, en cambio, no son funciones de estado, por lo que sus valores dependen del camino seguido por el proceso. Unos ejemplos de la primera ley de la termodinámica podría ser un globo aerostático, en donde el quemador arroja la llama hacia el aire contenido en el globo y el calor añadido constantemente hará que el aire sea más ligero y esté más agitado, logrando el trabajo mecánico para poder levantar la canasta por el viento. Tenemos también un segundo ejemplo de un motor de combustión interna. Se agrega de que en este motor de combustión se agrega en el pistón un chispazo que inicia una reacción de combustión. Esta reacción aportará el calor para que el mismo sistema se expanda, generando así un trabajo mecánico que permitirá que el automóvil avance. O una olla de presión que todos tenemos en casa o que la mayoría conocemos. Una olla a presión llena de agua puesta sobre un quemador, sobre la estufa, generará obviamente una vaporización. El vapor cada vez más caliente irá golpeando el interior de la olla hasta mover una válvula de liberación que impedirá una potencial explosión, que es cuando la olla pita y tenemos que destaparla para que no explote. Bueno, yo les voy a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. Como saben, muchos procesos termodinámicos se realizan en una sola dirección de manera natural, pero en el sentido opuesto. Recordemos que en la ley cero de la termodinámica, donde ocurre un equilibrio térmico entre dos sistemas, tenemos el ejemplo del café caliente en una habitación, que el calor del café se transfiere hacia la habitación porque ésta tiene una menor temperatura. En este ejemplo, el calor del café fluye naturalmente hacia la habitación y no al revés. La segunda ley de la termodinámica nos dice que de manera natural el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al más frío y no al revés. En termodinámica, todos los procesos que se dan por naturaleza son procesos irreversibles. En el ejemplo del café caliente en la habitación, una vez que el café cedió su calor, no pudo volver a recuperarlo en un proceso inverso. Por ejemplo, si tenemos unos cubos de hielo en una habitación a 70 grados centígrados, sería ilógico decir que los cubos cederían calor hacia la habitación. Lo más lógico sería decir que el calor de la habitación fluyera hacia los cubos de hielo derritiendo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección en la que van los procesos, pero además también nos ayuda a saber los límites que tienen ciertas máquinas que usamos hoy en día. Las máquinas que hablaba son de las máquinas térmicas, ya que el funcionamiento de estas máquinas son gracias a la segunda ley de la termodinámica, que también nos dice qué tan eficientes pueden ser y cómo se podrían mejorar. A lo largo de la historia, el hombre ha sobrevivido gracias a saber aprovechar los recursos con los que cuenta, y la energía no es una excepción. Entonces, el estudio de cómo convertir la energía en energía mecánica o trabajo se puede explicar con la segunda ley de la termodinámica, ya que todas las máquinas térmicas absorben calor de una temperatura relativamente alta, que después realizan un trabajo mecánico y rechazan algo del calor absorbido de la máquina. En el diagrama el círculo representa una máquina térmica, la cual recibe un calor de una fuente de temperatura alta. Este calor va a generar un trabajo, pero parte del calor que absorbe la máquina se va a perder y lo va a recolectar en un sistema o una fuente de menor temperatura. Si el proceso fuera ideal y no hubiera pérdida de calor mientras el proceso ocurre, el calor sería igual al trabajo, pero ya vimos que eso no pasa. Por lo tanto, el trabajo se determina como el calor suministrado menos el calor perdido. En la actualidad se estudian procesos donde se aprovecha de mejor manera el calor absorbido por la máquina para que no pierda demasiado calor. Y una forma de saber esto es por medio de la eficiencia, que ésta se determina dividiendo el trabajo realizado entre el calor absorbido por la máquina, o en términos de calor es igual a 1 menos el calor cedido por la máquina entre el calor suministrado. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible crear una máquina térmica que convierta 100% el calor suministrado a la máquina
en trabajo. Siempre va a haber una pérdida de calor. Entonces, en el enunciado de Kelvin y Planck nos dice que es imposible que un sistema efectúe un trabajo que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que inició. La termodinámica la podemos expresar también en términos de entropía, que esta es la medición cuantitativa del desorden. Cuando un sistema se le agrega calor, hablando a nivel microscópico, las moléculas inicialmente estaban acomodadas en una posición. Al ingresar calor al sistema, esto ocasionará que haya un desorden en las moléculas, ya que la energía en forma de calor hará que se estimulen los átomos haciendo que se muevan en diferentes direcciones. En pocas palabras, el calor hará que el cuerpo aumente el desorden. Entonces la entropía es la encargada de medir el nivel de desorden y se representa por la letra S. Para los procesos donde la temperatura es constante, el cambio de entropía se puede calcular como la entropía 2 menos la entropía 1, o también como el calor suministrado al sistema entre la temperatura del sistema. El estudio de la entropía es muy importante, ya que la generación de entropía es un proceso que nos dice si ese proceso puede ser reversible, irreversible o imposible. Si la generación de entropía es mayor a cero, el proceso es irreversible. Si es cero, el proceso es reversible. Y si es menor a cero, el proceso es imposible. Ahora les daré un ejemplo de la segunda ley de la termodinámica, que dice: determina el rendimiento de una máquina térmica a la que se le suministran 62.400 calorías, de las cuales 18.000 calorías se pierden por transferencia de calor al ambiente. Calcula además la cantidad de trabajo producida en kilojoules. Entonces los datos que tenemos son el calor suministrado, que son 62.400 calorías, y el calor absorbido, que son 18.000 calorías. Tenemos que hallar la eficiencia y el trabajo de esta. Entonces, para hallar el rendimiento o la eficiencia sería 1 menos el calor absorbido sobre el calor suministrado, que sería 1 menos 18.000 calorías entre 62.400, y eso nos da 0.7115. Entonces eso lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje de la eficiencia, y eso nos da 71.15%. Entonces en el segundo paso calcularemos el calor producido, que sería el calor suministrado menos el calor absorbido. Entonces nos daría 44.400 calorías. Esta la pasamos a kilojoules, ya que el ejercicio nos pide que lo pongamos en kilojoules. Entonces hacemos la conversión y eso nos da 185.77 kilojoules. Gracias.